Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría es poder encontrarnos nuevamente a través de este medio. Ahora para repasar una lección más de esta emocionante guía de estudio que se ha titulado Administrar para el Señor hasta que Él venga. Ahora vamos a analizar la lección número 9 que se ha titulado Guárdense de toda avaricia. Y bueno, ¿quién no ha sentido o ha sido atacado por la avaricia o la codicia en algún aspecto de su vida? En esta ocasión vamos a analizar 3 puntos que van a dirigir este estudio. El primer punto son los alcances de la codicia. El número 2, consecuencias de la codicia. Y el punto número 3, ¿cómo podemos vencer la codicia? ¿Por qué es importante hablar de este pecado? Bueno, aparece en la ley de Dios, se equipara a mandamientos como matar, violar, robar, adulterar. Entonces vale la pena que nosotros prestemos atención a esto. Y bueno, quiero invitarles para que juntos lo hagamos iniciando con una palabra de oración. Acompáñeme a orar, por favor. En esta hora, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder, una vez más, apartar este tiempo para meditar en tu palabra. Rogamos que la asistencia y la dirección de tu Santo Espíritu sea con nosotros, de manera que sea el pensamiento bíblico, el mensaje bíblico, el que podamos resaltar y tu nombre sea exaltado, tu nombre sea alabado, tu nombre sea honrado y la vida de muchas personas puedan ser beneficiadas al escuchar este mensaje. Bendice a las personas que nos acompañan donde quiera se conecten y a nosotros que nos reunimos en este lugar para estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente a Creciendo en la Palabra. Estamos listos para iniciar con los comentarios que han de enriquecer el estudio de esta semana que se ha titulado Guárdense de toda avaricia. Permítanme presentar a los panelistas que estarán con nosotros en esta oportunidad y doy la bienvenida al pastor Yolman Méndez. Pastor, muy bienvenido. Gracias, Pastor Francisco. Para mí es un gusto estar en esta mesa para compartir algunos comentarios que pueden enriquecer el estudio diario de nuestra lección. Un saludo a todos los que nos ven, es un gusto el estar con ustedes. Es un gusto también contar con la presencia del pastor Isaí Santos. Pastor, muy bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Hemos llegado ya a la lección número 9 de este primer trimestre de este año 2023 y deseamos que de todo corazón que este estudio sea de enriquecimiento para su vida espiritual. Y también, pastor, quiero saludar a los hermanos que dejan sus comentarios en el chat. Qué bueno que dejan sus reacciones y síganlo haciendo y compártanlo también. Gracias, gracias. Bueno, el pastor ya lo dijo, queremos invitarles a que ustedes puedan compartir este material. Puede ser de bendición para alguien y nosotros lo hacemos con un solo propósito, pastor, poder enriquecer y contribuir en la enseñanza de la lección de escuela sabática cada sábado en todas las iglesias. Así que damos gracias a Dios por ese privilegio y bueno, vamos a adentrarnos. Los alcances de la avaricia. La avaricia en la escritura es algo peligroso. El contexto del versículo de memoria, bueno, relata la historia cuando un hombre entre la multitud se acerca a Jesús y le pide que le diga a su hermano que comparta la herencia con él. Y entonces Jesús dice en el versículo 15, tengan cuidado. Jesús le dijo a la gente, nos dice a nosotros,
absténganse de toda avaricia. La vida del hombre, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Contra qué está advirtiendo Jesús que tengan cuidado a la gente, Pastor Johnman? Yo creo que habría que iniciar definiendo pues la avaricia o la codicia. Bueno, puedo comenzar tomando como referencia lo que ya la lección nos comienza a definir como codicia o avaricia, ¿no? Un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. Entonces, bueno, podemos hablar entonces de una inclinación del corazón por poseer algo que no le corresponde tener y que es una medida de deseo desmesurado, es decir, no es algo natural, es algo que comienza a superar a esa persona y puede acarrearle entonces pues diversos problemas. Ahora, pastor, parece ser que este hombre al parecer está sufriendo desde su perspectiva una injusticia. Y bueno, ¿cuántas personas, cuántos de nosotros muchas veces nos hemos visto como este hombre? Que alguien nos está haciendo una injusticia. Sin embargo, los alcances de la codicia son tan peligrosos que en la Biblia encontramos algunas sugerencias o algunas observaciones de por qué nosotros debiéramos atender a este pecado. Jesús lo llega a considerar igual a la idolatría, lo llega a considerar al adulterio, al asesinato, al robo, bueno, a los estafadores, a los que maldicen. Es decir, hay que poner cuidado, atención a esta actitud, Pastor Isaí. Sí, Pastor Francisco, realmente el Señor, bien lo dice el versículo, ¿no? Tengan cuidado, y les dijo, tengan cuidado. Y el asunto de la codicia, a veces, hermanos, no es tan hablada. Podemos a veces decir, no, es que pecado es cometer adulterio, es matar. Pero debemos de recordar, y como usted lo ha dicho, que la codicia es un asunto que puede traer grandes consecuencias espirituales. Y como lo sabemos, hermanos, este asunto está dentro de la ley de Dios. Lo podemos leer tan claramente allí en uno de los mandamientos, en el último mandamiento de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Tan importante es tener cuidado acerca de la codicia que está dentro de la ley de Dios. Dios quiere protegernos de esta enfermedad que es a veces, tal lo definió el pastor Joelman, tiene que ver con el afán de tener muchas riquezas y a veces únicamente para que las resguardes sin compartirlas. Entonces eso nos lleva a la muerte. Incluso mucha gente por ser codiciosa ha perdido a su familia, ¿Verdad? ha perdido muchas cosas. Y hay gente que tiene tanto, pero vive infeliz. Y Dios desea que vivamos felices teniendo lo necesario y sobre todo glorificando su nombre, pastor. Gracias. Parece ser, Pastor Joelman, que las leyes, que se dice que el ser humano ha creado más de miles de leyes. Ahorita no recuerdo el número en forma específica, para ser honestos. Pero todas estas leyes se limitaban exclusivamente para regir el comportamiento humano exterior. Cuando el Señor da los 10 mandamientos, alcanza algo que no puede regir el comportamiento humano exterior, pero sí puede regir el comportamiento humano interior. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a ver, Pastor Joelman, que entonces la avaricia o la codicia no solamente tiene que ver con
posesiones, Ujú, sino exactamente. también con posiciones. Ujú. Háblenos un poco al respecto, pastor. Sí. Mira, yo quiero hacer referencia a dos textos bíblicos, por lo menos dos palabras que usa el apóstol Pablo en el libro de Efesios. La primera se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 3, que dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros. Está hablando de la vida anterior, antes de conocer a Cristo. Y luego dice, en otro tiempo, andando en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y entonces aquí el apóstol Pablo usa ese término epitimia para hablar de los deseos de la carne, que tiene que ver como con la lujuria. Ujú. Así que la avaricia o la codicia tiene ese alcance, que tiene que ver con un asunto interno, como decía, ¿no? Un asunto interno, pero que ese asunto interno, la lujuria, un pensamiento lujurioso, el desear, el estar dominado por los deseos de la carne, evidentemente nos va a llevar a una acción. Ujú. Ahora, en el capítulo 5 ahí mismo de Efesios y el versículo 5, el apóstol Pablo también hace algo muy interesante que ya se mencionaba, pero que quiero subrayarlo. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Entonces así, Ujú. esa palabra pleonexia, que hace referencia justamente a ser una persona avara o una persona codiciosa, lo pone en el mismo nivel Nivel. de la idolatría. Es decir, que el poder pecaminoso de la codicia o de la avaricia es tan terrible que está equiparado, Ujú. como ya decía el pastor Francisco, a esta clase de pecados. Y entonces habla justamente de un deseo excesivo de obtener unas ganancias o un deseo excesivo de tener posesiones materiales. Ujú. Pero también justamente la codicia tiene que ver con el deseo de ocupar una posición. Ujú. Y justamente, de hecho, la lección del domingo comenzaba ilustrándonos el caso de Lucifer. Lucifer, mientras estuvo en el cielo, comenzó a codiciar el lugar de Dios. Y decíamos ahorita en la preparación de esta lección, decía el pastor Francisco, que no solamente quería ser igual a Dios, quería ser estar más Ujú. arriba de Dios. Entonces la codicia también tiene que ver con un deseo de ostentar la gloria o los beneficios Ujú. que otorga cierta posición por encima de los demás, y tal vez, o no tal vez, sino inclusive sin desear el poder de servicio que tiene esa posición. Es decir, quiero la gloria de la posición, pero no quiero asumir la responsabilidad que requiere dicha posición. El carácter. Exactamente. Ahora, Pastor Isaí, este caso de Lucifer no se da en un mundo donde, bueno, hay carencia alguna, todo es Ujú. perfecto. Perfecto. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué ocurrió mal? ¿O cuál sería entonces la causa de que en un lugar perfecto encontramos la avaricia, pastor? Sí, la Biblia nos presenta, y hay dos textos bíblicos. Primero cito Ezequiel capítulo 28, versículo 15, dice de la siguiente manera, 14, tú querubín grande, protector, hablando de Lucifer, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue el problema de Satanás, o de Lucifer, Satanás, porque se convirtió en el adversario de Dios? El versículo 17 nos dice que el problema que él tuvo fue que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Eso en cuestión de Ezequiel. Pero también Isaías capítulo 14 nos presenta
el panorama en cuestión de él, diciendo: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer tenía la oportunidad tenía la oportunidad de recibir la adoración del cielo. Lamentablemente en su corazón tenía el llegar a ser más que Dios, el anhelo de codiciar un lugar que solamente le pertenecía al Señor. Incluso podemos darnos cuenta, y igual lo mencionábamos antes de poder estar comentando esto, que ni el mismo Jesús se atribuyó una gloria. Es que es verdad. No se atribuyó ninguna gloria. Lucifer quiso tener esa gloria, quiso tener ese deseo de sentirse más que Dios. Quiero comentar lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 548. Vea lo que dice Elena de White. Lucifer podría haber seguido gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para bendecir a los demás y glorificar a su Hacedor. Poco a poco Lucifer se fue entregando al deseo de la exaltación propia. En lugar de procurar que Dios fuese supremo en los afectos y en la lealtad de sus criaturas, Lucifer se esforzó por ganarse el servicio y homenaje de ella. Entonces todo era para él. Entonces la codicia nos lleva, lo vimos hace un momento, en la posición material, pero también en la posición. Y hay muchos que han perdido hasta los pies por querer lograr tener una posición en su trabajo únicamente para ser aplaudidos. Y cuando llegan a veces a la posición, Es verdad. en vez de ser una bendición, se verdad. convierten en una maldición para todos los que trabajan con él. Gracias, pastor, por estos comentarios. Entonces, compañeros, solamente para ir aterrizando esto, el peligro de la idolatría entonces es que quita a Dios del centro, y entonces pone en el lugar de Dios ya sea una posesión, una tierra, una herencia, como en el caso del joven que le pide a Jesús que intervenga, o una posición, como en el caso de Lucifer, Pastor Jolman. Claro, por supuesto. Entonces, y ahí es donde, por eso el apóstol Pablo la equipara con la idolatría, ¿no? Porque es algo que está ocupando el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. Y es evidente entonces que nosotros necesitamos pues hacer una revisión tal vez de nuestra conciencia, porque lo interesante de este pecado, y como ya lo mencionó el pastor Francisco, es que de los 10 mandamientos, el único mandamiento que habla acerca de algo interno es justamente ese último mandamiento, de no desear las cosas de tu prójimo, no desear los bienes de tu prójimo, no desear la mujer de tu prójimo, que habla justamente de un asunto en el corazón. Ahora, evidentemente que eso puede surgir de una serie de pensamientos que nosotros podamos comenzar a abrigar en el corazón. Y yo lo veo de esta manera, hablando o pensando en lo que Pablo escribió a Timoteo. Cuando una persona no está satisfecha con lo que Dios le dio, lo cual se llama contentamiento. Cuando una persona no está agradecida con lo que Dios le dio, como decimos a veces el dicho, ¿no? En lugar de mirar el pasto que hay en nuestro propio potrero, comenzamos a mirar el pasto que hay en el potrero del vecino, porque no me siento satisfecho. Entonces, si no estoy agradecido con Dios por mi esposa, entonces mis ojos comienzan a desviarse hacia la mujer del prójimo. Como no estoy contento con el trabajo que tengo, entonces mis ojos comienzan a buscar si pudiese estar en una mejor posición o ganando más dinero o haciendo algo mejor. Entonces, cuando yo no tomo mi corazón y no lo pongo a ser agradecido con lo que Dios me da, entonces ese es un nido donde puede nacer la codicia en mi corazón. Pastor, debemos, y bien lo dijo el pastor, hay que ser contentos, hay que estar, porque miren, hay mucha gente por la codicia que
pelean, y regularmente eso lo vemos mucho cuando hay problemas de tierras. Ujú, ujú. Y a veces ni nos llevamos nada ni al sepulcro, ¿no? Cuando muere el abuelito o el papá, Sí. ahí están. Y ahí es cuando la gente peleándose. deja de tener hermanos, deja de tener papás por bienes materiales. Incluso dice dicho popular, si quieres conocer a una persona, dale el poder. Sí, sí, Dale sí. el poder. El apóstol Pablo dice, así que, bueno, el versículo de 1 de Timoteo 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada Nada. podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, pastores, si no prestamos atención a las palabras de Jesús de ten cuidado, podemos caer en la avaricia, podemos caer en la codicia, y nos puede llevar a la muerte espiritual, incluso a perder la vida eterna. Porque como lo vimos hace un momento, ¿quién no nos va a entrar en el reino de Dios? Los avaros. Los codiciosos, los avaros. Gracias. Estamos llegando al final de este primer segmento y bueno, no todo está dicho. Hay algunos asuntos más que tenemos que abordar de esta temática, pero que se van a ejemplificar mejor en la experiencia de personas que lucharon con esto y bueno, son puestos para nosotros como ejemplo. En un momento volvemos. Acompáñanos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos listos para iniciar el segundo segmento, donde hablaremos de las consecuencias de la codicia. Y bueno, pastores, podemos decir que la codicia no conoce límites, no conoce estatus social, no conoce raza, no conoce sexo, preparación académica, no conoce nacionalidad, nada de eso, no conoce edad. La codicia es un peligro para todos los seres humanos, incluso un ser angélico fue afectado por la codicia. Entonces, vamos a analizar algunos ejemplos de algunos personajes que, bueno, tuvieron privilegios que ningún otro tuvo. Bueno, ya analizamos uno. El primer ejemplo fue Lucifer. Fue Lucifer. Y vamos a hablar ahora acerca de uno de los discípulos de Jesús. ¿Qué podemos decir de Judas, Pastor Jolman? Bueno, la historia de Judas es muy trágica. Es muy trágica porque Judas tuvo las oportunidades que muy pocos tuvieron, junto con otros 11 hombres, de ser discípulo del mismo Cristo. Judas caminaba con Cristo, Judas presenció los milagros de Jesús, escuchó los mensajes de Jesús. Él mismo fue instrumento para hacer milagros, para predicar, para hacer tantas cosas. Pero ese privilegio, esos privilegios de los cuales Judas gozó, no fueron garantía para que él se mantuviera fiel. Y aquí hay una gran lección, que ni la posición, ni el conocimiento, ni alguna experiencia espiritual temporal, ni alguna posición de servicio, algún cargo, alguna responsabilidad alta en la iglesia, nos garantiza per se, por sí misma, que estemos libres o estemos inmunes a la codicia o a cualquier otro pecado. Entonces, el caso de Judas nos permite ir más allá. Y yo quiero, de mi parte, solamente poner el contexto para que los compañeros abunden más,
Pero el contexto, por ejemplo, de la narración de Juan el capítulo 12, donde viene esta mujer delante de Jesús y entonces toma un perfume de nardo muy costoso y entonces va y unge los pies de Jesús. Y entre los que hicieron comentarios al respecto, pues está Judas Iscariote, que en el versículo 5, él dice, ¿no? Él dice, pues no debió haberse hecho esto. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Entonces, el mensaje que él da a quienes estaban ahí escuchándolo es un buen mensaje. Es decir, uy, parece que hubo un desperdicio ahí de dinero. Si yo hubiese tenido ese dinero, yo hubiese dado a los pobres. Pero el escritor es cuidadoso ahora en declarar lo que hay en su corazón. Porque luego dice, esto no lo dijo porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Es decir, lo que estaba defendiendo él en realidad era su propia codicia, porque si hubiesen vendido ese perfume y si hubiese ganado sus 300 denarios, pues él le hubiese robado de ahí. Entonces lo que estaba defendiendo realmente era su codicia, aunque su mensaje exterior hacia los demás parecía bueno. Era un mensaje aparentemente bueno. Gracias, pastor. Entonces, parece ser entonces que en el contexto de lo que ha comentado el pastor Yolman respecto de Juan 12, parece que esa fiesta entonces se realiza para descubrir los motivos que guían a las personas a hacer las cosas que hacen, pastor Isaí. Sí, pastor. Lamentablemente podemos darnos cuenta que quien controlaba el corazón de Judas era Satanás. Elena de White dice en el libro Primeros Escritos, página 294, lo siguiente, que Satanás se aprovechó de la disposición codiciosa y egoísta de Judas y lo indujo a murmurar cuando María derramó el costoso ungüento sobre Jesús. Judas lo consideró un gran desperdicio y declaró que se podría haber vendido el ungüento y dado a los pobres. No le interesaban los pobres, pero consideraba extravagante la liberal ofrenda a Jesús. Wow. Judas apreciaba a su Señor tan solo lo suficiente como para venderlo por unas pocas monedas de plata. Lamentablemente, Judas no permitió que el Señor gobernara su corazón. Y uno de los terribles problemas que tiene la codicia y por qué la gente no es contenta con lo que tiene, por qué la gente busca tener más, es porque no ama al Señor, no se ha entregado al Señor. Y bien lo dijo el Señor, y citando literalmente el versículo de memoria, por la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Exacto. ¿Sí? Entonces Judas procuró tener más, anhelar tener más en cuestión de materiales, sustraía, a pesar de que se le había confiado la tesorería, sustraía de los bienes. E incluso en el día que abordamos la lección acerca de Judas, dice lo siguiente: Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Judas no se entregó completamente al Señor y el pecado de la avaricia que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él con resultados trágicos. La avaricia nos destruye. Por eso el antídoto contra este pecado debe ser que nosotros nos entreguemos al Señor, porque si no nos va a destruir. Judas lamentablemente perdió su vida. Después de haber entregado al Señor con esas monedas de plata que había recibido, lo único que hizo fue ahorcarse. Murió trágicamente, sin esperanza, sin consuelo, sin la oportunidad incluso de recibir el perdón divino. Y es lo que hace. La avaricia nos lleva a perderlo todo, pastor. Por eso necesitamos entregarnos por completo antes de que sea demasiado tarde en nuestra vida. Ahora, esta historia, compañeros, nos refleja de que todos tenemos defectos de carácter. Es correcto. Y que todos debiéramos tener cuidado de si hay alguna área de nuestra vida que no hemos entregado bajo el señorío de Cristo, Satanás puede ocupar esa ventana, ese espacio para hacernos sentir de que lo que el Señor ha ofrecido o lo que el Señor nos da no es suficiente.
no es suficiente. Entonces, qué importante es entonces que nosotros estemos conscientes de que el Señor nos puede ayudar, Claro. pero tenemos que hacer una entrega Completa. total, una entrega completa. Pastor. Pastor, adelante. Vea, recordé un versículo de Cantares. Cantares, capítulo 2, versículo 15, muy interesante respecto a este pecado de la codicia de a otros. Dice, cuidando las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas. Las zorras allí son un símbolo de esos, aunque está en el contexto de la vida matrimonial, pero las zorras son un símbolo de esos pequeños pecados que a veces no, vea, lo vemos a veces inclusive en la dinámica de la iglesia, ¿sí? El pecado, el gran pecado del adulterio, el gran pecado de tal y cual otro, y algo otro tal vez no se ve, como no se manifiesta, entonces no hay un juicio contra él. Ajá. Pero esas pequeñas zorras, esos pequeños pecados son los que finalmente destruyen la viña, son los que finalmente carcomen de adentro hacia afuera la vida y finalmente van a caer. O sea, Judas comenzó codiciando algo de dinero, codiciando alguna posición y terminó de la peor manera, traicionando a su propio maestro. Pastor, ninguna persona tuvo el privilegio que quizás alguno de nosotros anhelaría haber tenido, de haber caminado con el maestro. Y Judas lo tuvo y lo desperdició. Ahora, ya que ha hecho mención de esos pecados pequeños, pastor, vamos a la historia de Acán. ¿Qué podemos aprender de la historia de Acán? Y quiero iniciar con el pastor Isaí. Sí, en cuestión de Acán, el Señor, bueno, vamos a tratar de recordar lo que dice Josué en el capítulo, bueno, aparece en el capítulo 6 y el capítulo 7, el pueblo de Israel había entrado a Jericó, había sido tomada y ahora con esa seguridad iban a ir a Jai, a tomar la siguiente ciudad al poseer Canaán. Sin embargo, Dios había dado algunas declaraciones con el propósito precisamente de cuidar a su pueblo de la codicia. En el capítulo 6, versículo 18 dice de la siguiente manera, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y lamentablemente Acán decidió codiciar lo que Dios había prohibido. Porque incluso en el versículo 19 dice, toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Este hombre llamado Acán, la codicia lo llevó, vio que las cosas que había tomado le estaba proveyendo un futuro. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando llegaron a Jai no hubo victoria. Hubo el desagrado del Señor porque no habían obedecido a lo que Él había establecido. Y lamentablemente murieron por el pecado de Acán 36 personas. ¿Es verdad? 36 familias hicieron luto y no sabían por qué. Hasta que en el versículo número 11 del capítulo 7 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Quién era ese? Bueno, se hizo él dice la suerte allí y dice la escritura que todo cayó en la vida de Acán, versículo número 19. Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Lo codicié, era muy bueno, ¿no? Pero lamentablemente había hecho aparentemente algo bueno, de que, ay, es que lo estoy guardando porque pues es muy bueno. Me puede dar un gran futuro, me puede proveer, quizá Dios no nos va, habiendo entrado a Canaán, quizá Dios no nos va a dar una buena posesión, no sabemos qué va a pasar, pues mejor yo aseguro mi futuro. Y eso lo que trajo fue que el desagrado del Señor
estuviera sobre Israel, que hubieran muerto algunas familias, bueno, estos hombres, hubiera lamento y claro, un terrible destino, una terrible consecuencia en la vida de Acán cuando familia. vino el juicio sobre él. Gracias. Pastor Jorman. Bueno, yo quisiera subrayar unos asuntos muy importantes de ese relato. Número uno, Acán no fue el único que tuvo acceso a todas las riquezas de ese país. Toda la nación recibió la misma orden. Tomen todo, tomen esto, y van a ser puestos delante del Señor. Es decir, el único entre todos los que tomaron las cosas y que se quedó con ellas, se reservó algo, fue Acán. Número dos, cuando nosotros leemos cuidadosamente, ya el pastor Isaí comentó, el versículo 21, encontramos el caminito, el camino de la codicia. Número uno, él dijo, yo vi, ¿sí? Y podemos entonces comparar esta acción con la acción, por ejemplo, de Eva. Vio el fruto. Luego dijo, vi un manto babilónico muy bueno. Entonces él hace un calificativo, lo pone arriba de todo lo demás. Era muy bueno. Lo mismo ocurrió con Eva. Vio el fruto que era agradable a los ojos y útil para alcanzar la sabiduría. Entonces ahí el asunto de la codicia, de visualizar algo, de sobrevalorar algo y de pensar o justificar como es muy bueno, entonces puede ser para mí. Y el último paso entonces de Acán es, entonces lo tomé. Entonces lo que se comienza a realizar dentro del corazón, finalmente termina consumándose en un acto en contra de Dios y que puede traer terribles tragedias a nuestra vida. La nueva versión internacional hace referencia a que Acán fue deslumbrado. Acán fue deslumbrado. ¿Por qué hago referencia a esto? Ya el Señor había hecho un calificativo de todo aquello que no entraba en lo que sería reservado para el Señor. Es decir, eso está condenado a la destrucción. A la destrucción. Sin embargo, esa codicia de su corazón lo lleva a ofrecer una mejor una definición diferente. Lo mismo, como mencionó bien, lo que pasó con Eva. La Biblia dice que todos los árboles del huerto del Edén eran buenos en gran manera. El Señor le dijo, pero de este fruto no vas a comer porque el día que de él comas morirá. Sin embargo, ella hace un calificativo. Dice, era agradable a los ojos. Es decir, ella hace una redefinición. Y esa redefinición la lleva a un terreno donde es presa del enemigo y entonces sucumbe y bueno, trae la condena de Dios sobre toda la nación, pastores. Sí, lamentablemente perdió más. Correcto. Lamentablemente perdió todo las posesiones de Acán, dice el versículo 24, sus hijas, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía lo llevaron al valle de Acor. Y en el versículo número 25 dice que lo apedrearon, lo quemaron. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Perdió no solamente él, perdió toda su familia. Toda su familia murió. La codicia, pastor, nos lleva a perderlo todo. Incluso aquí yo en la reflexión de este estudio, yo también veo que a veces, pastor, para asegurar nuestro futuro, decidimos tocar lo que está apartado por Dios. De Dios. Es que Dios sabe que tengo necesidad y pues mejor agarro del diezmo, agarro lo que Dios ya más bien consagró para él, para su obra. Y podemos, en vez de recibir bendición, podemos ser una condenación en nuestra vida, pastor. Por eso, queridos hermanos, seamos fieles al Señor. Que la codicia no nos lleve, es que quiero asegurar mi futuro y voy a tomarlo de Dios. No, es mejor tener poco, pero con la bendición de Dios, que tener mucho y vivir literalmente bajo la condenación del Señor. Lamentablemente Acán se acabó todo de él y de su familia.
Pastor Yolman, no sé si quieres agregar algo más. Respecto a Can, vamos a abordar otro ejemplo. Bueno, solamente señalar o subrayar eso que decía el pastor Isaí, eso era lo que tenía en mente, ¿no? Cuando Dios aparta algo es su palabra. Así es. Es su palabra. Y nosotros podemos jugar con nuestra conciencia y autojustificarnos o justificar nuestros racionalizar. actos, racionalizar y decir, no, pues pero cuando Dios ya lo dice, si el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios se lo reservó, es de Dios. Si Dios le dio un mandato a todo el pueblo y decir, esto lo van a tomar y va a ser para los tesoros del Señor y esto lo van a quemar, era el mandato de Dios. Y de la misma manera ocurre en nuestro caso cuando Dios nos dice, el diezmo y la ofrenda son míos, son para el Señor. Podemos racionalizar, podemos justificarnos, pero eso no va a eliminar la culpa delante de Dios. Es verdad. Y bueno, una historia que ya encontramos, o en otra historia que encontramos en el Nuevo Testamento, es la historia de Ananías y Zafira. Ellos habían sido bendecidos por Dios, el Espíritu Santo tocó sus corazones para que ellos contribuyeran con la causa del Señor y ellos hicieron una promesa. El problema, ¿cuál es el problema de prometer y no cumplir? ¿Por qué se toma esta decisión en este contexto, pastores? Pastor Yolman, Pastor Isaí. Bueno, a mí me parece, y cabe resaltar, ¿no? Estamos en el capítulo 5 del libro de Hechos. Y entonces podemos leer los capítulos anteriores. Todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia era algo extraordinario. Y qué gran privilegio que Ananías y Zafira eran testigos, y no solo testigos, sino que hacían parte de esta obra poderosa del Espíritu Santo. Así que es evidente que el Espíritu Santo tomó cuenta del corazón de Ananías y Zafira y los motivó y los impulsó a que también ellos participaran de esa bendición. O sea, la iglesia dice, de esa iglesia, dice que tomaban sus cosas y las compartían, que ya no había entre ellos necesidad, porque todo lo que Dios les daba a alguno de ellos, lo compartía con los demás. O sea, era una experiencia impresionante de la iglesia. El asunto entonces, y aparte, eran asuntos voluntarios. Por supuesto. Y entonces el asunto es que Ananías y Zafira inicialmente permiten al Espíritu Santo guiarles en esta decisión y toman voluntariamente la decisión de vender una propiedad, pero cuando llega la hora de tasarla y de dar cuenta entonces frente a la iglesia de esa obra que habían hecho, ahí entonces es donde viene el problema. Entonces, el problema sigue estando en el corazón humano, Pastor Isaí. Sí, bueno, leemos ahí en Hechos 5, versículo número 3, cuando Pedro habló con Ananías, le dijo precisamente, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué permitiste, pues, que tu corazón se fuera llevado a la codicia? Podemos ver que había un espíritu de hipocresía incluso en la vida de Ananías y de Zafira, porque por un lado sí, pero por otro lado estaban reteniendo lo que ellos debían de regresar. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento se nos presenta que cuando alguien vendía una heredad, el que ponía el precio de lo que tenía que dar como ofrenda era el sacerdote. Por supuesto. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, estamos dándonos cuenta que toda la iglesia trabajaba en común, veían por todos en el avance del Evangelio, una iglesia donde el Espíritu Santo los guiaba. Y ellos habían mentido, habían ellos tomado, habían usurpado, habían codiciado lo que tenían que dar para la obra del Señor. Lamentablemente lo que vemos allí en la vida de Ananías y Zafira es de que perdieron sus vidas también por la codicia. Perdieron sus vidas. Y claro, esto fue un testimonio para la iglesia, es como el ejemplo para que nos demos cuenta, volvemos a lo mismo, la codicia nos destruye. El mentir al Señor, el retener lo que es de lo que es de Él y no darlo, no guardarlo quizá para tener más, hermanos, únicamente nos lleva a deshonrar el nombre de nuestro Dios, pastor. Pastor Yolman, Pastor Isaí, yo no creo que el problema
haya sido el dinero que ellos iban a dar. El problema no era ese. Cuando nosotros leemos el versículo 8, dice que el versículo 7, que 3 horas más tarde llega la esposa, y entonces el apóstol le pregunta, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Es decir, yo quiero pensar que el Espíritu Santo, a través de Pedro, tratando de rescatar, de restaurar, de arrancar de las manos de la codicia a la esposa de Ananías, le pregunta, ¿tu vida vale tal precio al punto que estés dispuesta a mentir al Espíritu Santo y arriesgar tu muerte eterna? Es decir, bien dice William Barclay que el libro de Hechos debiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo, no los Hechos de los Apóstoles. Aquí está el Espíritu Santo obrando con poder. Y en una manifestación tan visible, poderosa, grande del Espíritu de Dios en la iglesia primitiva, alguien como Acán se atreve, osa entrar en este terreno y le dice, sí. Y entonces el versículo 9 dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Es decir, ¿ustedes piensan que la vida del cristiano depende de lo que uno tiene? ¿O ustedes piensan que la iglesia de Dios no va a avanzar porque ustedes no están dando? No. La vida del cristiano es una que depende totalmente de la dirección e intervención del Espíritu Santo, Pastor Jorman. Claro. Ahora, estaba en juego esa circunstancia, ponía en juego muchas cosas. Es decir, el tema no era ni siquiera ellos, sino era más allá de ellos. Si estos dos personas se les hubiese permitido avanzar en su fraude, iba a quedar en juego, número uno, la credibilidad de los apóstoles y su liderazgo espiritual frente a la iglesia. Pero lo más grande, la legitimidad de ese movimiento espiritual que era guiado por el Espíritu Del Santo. Evangelio, pastor. Claro, exactamente. Entonces, como estaba en juego tanto, que era el mismo poder del Evangelio, la obra del Espíritu Santo moviendo a esas personas, a esa nueva iglesia, entonces el cielo debía ponerle freno inmediatamente. Así es. Porque eso iba a impedir que ese gusano malvado de la codicia entrase en otros corazones. Entonces, por eso, ahora, puede ser que hoy nosotros no vemos estas experiencias tan impresionantes, pero evidentemente nosotros sabemos, y este es un principio que se aplica a nuestra vida, que tarde o temprano nosotros debemos darle cuentas a Dios. Ahora, y hay otro asunto. Nosotros vivimos en tiempos semejantes a ellos, porque ellos estaban bajo la dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, de la lluvia temprana. Este tiempo nosotros estamos bajo la dispensación ahora de la lluvia tardía. Y vamos a ver, y la iglesia estará experimentando un movimiento impresionante, el Espíritu Santo trabajando. Y cualquier acto de estos, por supuesto, que puede entonces interrumpir la obra del Espíritu Santo a través de su iglesia. Gracias, Pastor Isaí. Veo que quieres agregar algo. Hay una lección práctica que Elena de White hace acerca de Ananías y Zafira para la iglesia en la actualidad. Eso aparece en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 460. Y dice así, cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Pero hay algunos que son culpables del mismo pecado que cometieron Ananías y Zafira, pues piensan que si retienen una porción de lo que Dios pide en el sistema del diezmo, los hermanos no lo sabrán nunca. Así pensaba la pareja culpable, cuyo ejemplo se nos da como advertencia. En este caso, Dios demostró que escudriña el corazón. No pueden ocultársele los motivos y los propósitos del hombre.
dejó a los cristianos de todas las épocas una amonestación perpetua a precaverse del pecado al cual los corazones humanos están continuamente inclinados. Y termina diciendo, aunque no haya ahora indicios visibles del desagrado de Dios a la repetición del pecado de Ananías y Zafira, este es igualmente odioso a su vista. Y el transgresor será castigado con toda seguridad en el día del juicio. Y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. Entonces, Wow. la codicia destruye. Y aún más, podemos ser que en este tiempo nadie se dio cuenta. Ajá, Nadie ajá, se dio cuenta, ajá. ni el pastor, ni los hermanos. Pero el Espíritu Santo quedó lo ve en el día de juicio. Y como bien dijo Jesús, apartados de mí no los conocí. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Gracias por los comentarios, pastores. En realidad hay mucho que aprender. De hecho, esta lección nos invita a que nosotros podamos analizar nuestras vidas a la luz de este ejemplo. Hoy es muy fácil hablar, compañeros, es muy fácil hablar de lo que ellos experimentaron, pero es muy probable que nosotros estemos en el mismo terreno, en el mismo peligro, y el Señor tiernamente nos invita a que nosotros podamos revisar nuestras motivaciones, a que nosotros podamos revisar lo que nosotros estamos haciendo. Y pastores, ¿por qué no decirlo? Este es un buen momento para rendirnos al Señor. Amén. Si tú y yo hemos retenido algo que no es nuestro, que le corresponde al Señor, restitúyelo con humildad, con arrepentimiento ante el Señor. Reconoce, Señor, en algún momento te saqué de la ecuación pensando de que y hay veces, compañeros, hay veces que ni siquiera es grande la cantidad. Sí, exacto. Hay veces que la diferencia son que 100 pesos, 200 pesos, 1,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos. La pregunta es, ¿eso nos va a sacar de pobres? ¿Eso nos va a sacar de esa condición en la que muchas veces tememos caer? ¿Tememos caer? Pregunto, ¿eso va a...? No, lo que sí va a asegurar es que la maldición de Dios Exacto. va a estar sobre Sí, nosotros. claro. ¿Por qué no tomar la decisión de hacer volver al Señor, Exacto. reconocer nuestro pecado y bueno, tomar con temor y reverencia este tema tan importante Exactamente. que tiene que ver con la fidelidad en los diezmos y en las ofrendas, pero no solamente eso, en permitir que Dios sea presente, Amén. real en nuestras vidas. Amén. Vamos a concluir con este punto y en un momento volvemos para cerrar esta interesante lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. ¿Cómo vencer la codicia? Es el último punto. Y bueno, hemos ya comentado con suficiencia las consecuencias de la codicia. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para vencer
esta tendencia del ser humano a querer tomar el control, pastor? Bueno, primer asunto. Quiero hacer referencia a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, en la que dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Amén. Es decir, necesitamos hacer una evaluación de nuestra vida. Y dentro de esos elementos importantes, un elemento que Dios dejó para prevenir, para ayudarnos a no caer en la codicia, es justamente la benevolencia abnegada. Es decir, nosotros en nuestra vida debemos tener como propósito el devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Esa benevolencia sistemática, el devolverle al Señor constantemente en el tiempo adecuado lo que le pertenece, eso permite que nosotros vayamos siendo liberados del egoísmo y de la codicia. Amén. Y junto con eso, el velar también por los demás, por los dolientes, por los menesterosos. Eso nos permite también deshacernos de la codicia y querer o pretender estar siempre acumulando únicamente para nosotros. Ese primer elemento nos puede ayudar a prevenir caer en este terrible pecado de la codicia. Gracias, Pastor Yolman. Pastor Isaí, ¿qué más podemos agregar? Sí, lo mencionamos hace un momento atrás, queridos hermanos, dice 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, seamos felices con lo que Dios nos ha dado. No codices, no andes viendo por qué hay alrededor tuyo y que quizá quisieras tener. Sé contento. Dios te ama, Dios nos ha dado todo. Y hace un momento lo leímos allí en 1 Timoteo 6, diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice el versículo 11 de 1 de Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hay que ser felices. Amén. Echar mano de lo que verdaderamente vale la pena, porque lo material se va a acabar tarde o temprano. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que busca el reino de Dios y su justicia, recibirá la corona de justicia. Hay que ser felices. Amén, amén. Gracias, pastores. Gracias, Pastor Yolman, por acompañarnos. Gracias, Pastor Isaí. Y bueno, tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dios es fiel. Dios no va a permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Ahora, si Dios es fiel, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay tres observaciones, tres sugerencias de que todo cristiano debiera incorporar a su vida. Y la primera de ellas es, elige servir a Dios y depender de Él. Comentábamos de que la codicia te aísla, te separa. La fidelidad, el contentamiento te lleva a estar cerca de Dios. Por eso, toma la decisión de servir a Dios. Número 2, ora diariamente y ora por Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y por último, estudia la Biblia de forma regular. ¿Por qué se nos pide que nosotros estudiemos la Biblia de forma regular? Queridos, la Escritura dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, donde no solamente los hombres serán ávaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, sino que solamente pensarán en sí mismos y pensarán en su propio dinero. Así que esta es una advertencia. Quiero concluir leyendo Isaías 55, 6 y 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, que es amplio
en perdonar. Amén. Deseamos que el Señor te bendiga y que en tu caminar con el Señor, Jesús siempre pueda ser el ejemplo que nosotros decidamos seguir. Que el Señor te bendiga.